Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más. Rápidamente hemos llegado otra vez a miércoles y este es el primer miércoles del mes de febrero. Ya estamos en el mes de febrero del año 2021 y pues estamos bendecidos por el Señor. Amén. Hemos llegado a otro mes más de bendición. Amén. A través de todas las circunstancias, pero la bendición de Dios está con nosotros. Y para mí es un placer llegar hacia ustedes, hacia sus hogares o donde quiera que se encuentre y que usted pueda conectarse y poder estar disfrutando de esta maravillosa enseñanza del libro de Marcos. Entramos al capítulo 12, el miércoles pasado leímos toda la parte de la Biblia y ahora vamos a empezar a desglosar paso por paso todo lo que es el libro de Marcos en su capítulo 12 del 1 al 44. 44 versículos de los cuales nos vamos a deleitar como nos hemos venido deleitando en los 11 capítulos anteriores. Y la verdad, yo me maravillo de todas estas hazañas de este libro de acción. Bueno, iniciamos, pero antes vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, tome control de todo lo que vamos a hacer en esta preciosa noche. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y lo que harás, Padre eterno. Porque sabemos, Dios Todopoderoso, que tú eres el dueño nuestro, el dueño de todas las cosas, y tú haces como tú quieres, Padre eterno. Y aquí estamos, Dios mío, por tu misericordia y en tus manos y en tus brazos y en tu poder sobrenatural que tú tienes en todas las cosas que haces en nosotros y sobre nosotros, Padre eterno. Dependemos de ti el 100%, Señor. Ahora te pedimos que esta enseñanza, Señor, siga nutriendo de una manera especial nuestra vida. Y te pedimos, Dios mío, que la pongamos en práctica cuando fuese necesario. Atamos y reprendemos toda cosa contraria, Señor. Todo lo que quiera quitar la bendición que tú ya tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, de tu Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos aquí, ¿verdad?, que en este capítulo vamos a ver el relato que se nos presenta que no hay ningún milagro. Habíamos afirmado previamente que Marcos era el evangelio de acción. Dijimos al principio del libro, de verdad, de que Marcos era un libro de acción. Y pusimos énfasis en los milagros. De acuerdo con esta primicia, parece que la acción ahora va a disminuir un poco, hasta detenerse. Y sabemos que en realidad esta es la calma que precede de la tormenta. También podemos ver que en una acción hay más movimiento y es de una intensidad más provocativa, pero aquí ha descendido la acción en este capítulo. Entonces hemos preparado un bosquejo de este capítulo en el cual presentaremos paso por paso lo que llevaremos de este capítulo, valga la redundancia, del capítulo 12. Y dice así el primero: Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña. Después dice: Jesús desbarató el argumento de los fariseos y herodianos sobre el pago de los impuestos al César. Seguimos. Jesús rebatió el excentricismo de los saduceos con respecto a la resurrección. Y ahí tenemos: Jesús cuestionó la versión de los escribas sobre el Mesías y citó el Salmo 110. De ahí tenemos también que Jesús expulsó la forma bíblica de dar una ofrenda, evaluando las 2 monedas de la viuda que dio todo lo que tenía. Ahora en este relato nos ofrece una acción, pero de un tipo diferente, que ha descendido, como dijimos al principio. El Señor Jesús era el Cordero de la Pascua y fue sometido a un detenido examen antes de ser sacrificado. Recordaremos que en el Antiguo Testamento el Cordero de la Pascua era retenido para ser examinado cuidadosamente para comprobar que no tenía ningún defecto.
toda una oleada de ira de los seres humanos pasaría sobre su cabeza dentro de unos pocos días. Este no era un periodo de calma e inactividad, sino un marco para el encuentro más feroz con los jefes religiosos. Fue como si ambas partes hubiesen reunido el mejor armamento y la más elaborada estrategia para la batalla entre el cielo y el infierno. Se estaba librando una batalla entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el enemigo. Difícilmente un periodo así podría ser calificado como de inacción y cese de hostilidades. Los 3 años de escaramuzas periódicas de Jesús con los responsables religiosos culminaron en una áspera confrontación verbal. Él tomó la iniciativa, obtuvo una victoria en el área de los argumentos, y ellos cesaron en sus intentos de atraparle por ese medio. No tenían más cómo poder atrapar al Señor. Habían esperado obligarle a decir algo que volviese a la gente contra él. Siempre estaban ellos haciendo algo para que él fuese atrapado y que la gente se volcara contra él. Pero era la mayoría de gente que estaba con él y que le creían a él. Es lo mismo que yo digo en lo personal. Hay más gente que nos quiere que la que no. Por eso no debemos de preocuparnos de quién nos quiere y quién no. Quién nos hace daño y quién no nos hace daño. Porque es más gente la que nos ama que la que no nos ama. Amén. Eso debemos de llevarlo en nuestro corazón. Bueno, es algo personal. Y lo mismo pasaba con el Señor. Era más la gente que la seguía, era más la gente que lo amaba, era más la gente que creía en él que los pocos que hacían escaramuzas para verle caer, para verle dónde lo podían atacar. Era menos la gente de eso. Entonces seguimos y dice acá, ¿verdad? Que él obtuvo una victoria en el área de los argumentos y ellos cesaron en sus intentos de atraparle por ese medio. Habían esperado obligarle a decir algo que volviese a la gente contra él, pues todas las preguntas que le habían formulado habían sido malintencionadas. Así sucede muchas veces. A veces nos cuestionan, a veces nos indagan, a veces hacen cosas para ver en qué a uno lo pueden atrapar. Pero sin embargo, Dios está con nosotros y siempre saldremos adelante. Seguimos. Él precipitó esta acción pronunciando su parábola más penetrante, clara y directa de su mismo ministerio, la de la viña. El significado era evidente, en el cual nosotros presentaremos a continuación. Y iniciamos leyendo el capítulo número 12 y versículo número 1. Y así dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. La viña representaba la nación de Israel. Escúchese bien, la viña representaba la nación de Israel. De acuerdo con el libro del profeta Isaías, en su capítulo 5 y versículo de 1 al 7. Él trajo la vid de Egipto, figurativamente hablando. Plantó a esa nación, les dio una religión que provenía de Dios. Fueron el único pueblo que jamás tuvo una religión de origen divino y la presencia visible de Dios. Las iglesias, a través de toda su historia, nunca han tenido esa manifestación visible de la divinidad. Y ahora su historia. Nunca han tenido esa manifestación visible tampoco de la divinidad. Y ahora esta parábola aludía a los jefes religiosos de aquel tiempo. Seguimos leyendo en sus versículos del 2 al 12. Dice acá: al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de viña.
Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente, y envió a otro, y a este también lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Todavía les quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Amén. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron también, y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron, fíjese bien lo que dice acá, y procuraban prenderle, pero temieron a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Qué hermoso. Miramos ahora entonces el relato en el comentario. Dice así: resultaba bastante obvio sobre que estaba hablando de esta parábola, porque ellos bien sabían que el Señor lo estaba dirigiendo hacia ellos. Los siervos que Dios había enviado eran los profetas. El hombre que tenía la viña, mencionado al principio, era Dios, por supuesto. El Padre, Dios el Padre. La viña era la nación de Israel, lo dijimos al principio. Dios había elegido y protegido a esta nación. Los labradores eran los jefes religiosos. Finalmente Él había enviado a su Hijo, que por supuesto era el Señor Jesús, el Hijo amado del Padre. Ese era el último al cual se estaba refiriendo la parábola. El Hijo amado del Padre. De una manera especial, Él había venido primero a Israel como nación. Decía en el Evangelio de Mateo 15:24: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él también había venido para todo el mundo, como vendrá otra vez. Según el Evangelio de Juan 3:16, aunque aquí el Señor dirigió un impacto deliberado y directo a los responsables religiosos que estaban frente a Él. Ellos ya habían tramado su muerte y Él estaba exponiendo esos planes en público. Conocía el interior del ser humano y les estaba diciendo a aquellos personajes lo que iban a hacer. Habían profetizado cada uno de sus pasos y anticipado sus movimientos. De antemano el Señor sabía el intento del corazón, como hasta ahora. Nosotros tenemos que estar conscientes que Él sabe el intento de nuestro corazón. Él sabe todo lo interior nuestro. Amén. Entonces dice acá, ¿verdad?, que Él conocía el interior del ser humano y les estaba diciendo a aquellos personajes lo que iban a hacer. Había profetizado a cada uno de sus pasos y anticipando sus movimientos, les estaba acusando de asesinato antes que lo cometiesen, porque sabía lo que ellos estaban tramando. Esta parábola constituyó, pues, un incidente notable. Después Jesús predijo el juicio de los jefes religiosos, cuyo cumplimiento ocurría en el año 70 después de Cristo, cuando el romano Tito destruiría la ciudad y les llevaría cautivos. Incluso al ver en la actualidad el Coliseo romano, podemos recordar que fue construido por esclavos judíos. Para los que han tenido el privilegio de estar ahí, lo han podido ver.
Hay aquí un detalle importante en la siguiente frase. Escúchese y óigase bien. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es como si tuviéramos dos parábolas en una, la de la viña y la de la piedra. Cristo fue una piedra de tropiezo, una roca ofensiva para aquellos religiosos. No de una mala manera, escúchese bien. Cristo fue una piedra de tropiezo, una roca ofensiva para aquellos religiosos. Pero mucha gente se volvió a él y como resultado él se convirtió en la piedra principal de un edificio. ¿Amén? Es como cuando de repente usted y yo, como hijos de Dios, somos de estorbo para alguien, pero para una mejora, para que se acerquen al Señor Jesucristo. Amén. Es como cuando de repente alguien a nosotros nos estorbaba en algunas circunstancias, cuando no teníamos al Señor dentro de nuestro corazón y estorbaban para que nosotros realmente dejáramos lo malo y pudiéramos venir a lo que Dios quería que hiciéramos. Yo recuerdo una anécdota, rapidito la voy a contar. Cuando yo era joven, tenía muchas amistades de todo tipo, pero algo que Dios usó en algunos de mis amigos que todavía están vigentes en mi vida, era que nunca permitían que yo tomara alguna situación que me iba a conducir al mal. Siempre ellos cuidaban de que yo no hiciera las cosas malas que a veces yo como ser humano quería hacer. Y yo puedo decir que ellos eran personas que Dios ponía aún en medio de lo que ellos estaban mal, porque ellos hacían las situaciones pero nunca dejaban que yo me involucrara en ningún vicio o alguna acción que pudiera perjudicarme. Yo creo que Dios ya estaba preparando el camino para que yo le conociese. Igual nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Él se convirtió en la piedra principal de un edificio. Esta realidad tendría su cumplimiento final cuando Él regresase a la tierra. Encontramos en una descripción de esto en el libro de Zacarías 4:7, que dice, escuche bien, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre las aclamaciones de ti. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa! Los jefes religiosos habían detenido al Señor Jesús en esta ocasión para ejecutarle. Pero también nosotros podemos ver, fíjese bien, que temían la reacción del pueblo, porque el pueblo estaba con el Señor Jesucristo y le amaba. Y ellos dentro de su corazón sabían que estaban mal. Cuando nosotros queremos hacer complots o queremos hacer cosas inadecuadas, nuestro corazón nos va a decir, estás mal. Así es de que nuestro corazón nos va a indicar cuando realmente las cosas que queremos hacer, Dios no está en el asunto. Y ellos sabían de antemano, como humanos, que lo que estaban haciendo estaba incorrecto, estaban mal, pero procedieron. Entonces dice aquí, ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra principal entre las aclamaciones de ti. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa! Y los jefes religiosos habrían detenido al Señor Jesús en esta ocasión para ejecutarle, pero temían la reacción del pueblo, porque esta parábola de la viña hizo estallar una guerra verbal, y sus adversarios le enviaron más delegaciones para hablar con él. Imagínense. Bueno, vamos a leer el versículo 13 al 15. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres el imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos?
Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo en prueba? ¿Por qué me estáis poniendo en prueba? Traedme un denario para verlo, traédmelo. Y la pregunta era una obra maestra. Ellos le adulaban, pero él les llamaría hipócritas. Recuérdese, a veces hay personas que nos adulan y esto y lo otro, pero nomás damos la vuelta. Es pura hipocresía. No nos dejemos llevar muchas veces por las adulaciones, porque eso pasaba con el Señor Jesucristo. Ellos le adulaban y todo lo demás, pero realmente en su interior no lo aceptaban. Entonces le dijo: tráeme el denario para verlo. La pregunta era una obra maestra. Ellos le adulaban, pero él les llamaría hipócritas. No aceptaría su adulación. Por cierto, él había aceptado lo que es el fariseo Nicodemo. Le había dicho en otra ocasión por qué era sincero, pero estos fariseos no. Y ellos no, pero él sí era sincero. ¿Por qué les pidió una moneda? Él iba a usar la propia moneda de ellos. En realidad, yo creo que él mismo no disponía de una. Y esto es digno de reflexión. El Señor de la gloria estaba en este mundo sin dinero en su bolsillo. ¿Podemos imaginarlo? Así que ellos le facilitaron la moneda pedida. Ellos le facilitaron la moneda pedida porque probablemente él no traería una moneda. Su caminar era totalmente en depender del Señor. En depender de Dios, como nosotros debemos depender del Señor. El Señor Jesucristo no tendría nada porque su total vida estaba dependiente de Dios. Hoy en día nos preocupamos por esto, por lo otro. Y como hijos de Dios debemos de depender totalmente de Él y del poder del Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos agobia la preocupación y debemos de nosotros declamar y dejarlo en las manos del Señor para que Él continúe haciendo la veracidad como lo ha hecho en toda nuestra vida. El Señor no tenía nada. Ahí sí que yo puedo decir, dependía totalmente en fe o de la fe. Nosotros a veces sentimos que dependemos de la fe, pero a veces titubeamos y nos preocupamos. Bueno, es lógico porque somos humanos. Ahí nos vamos a quedar en esta hora y yo le insto de que usted abrace cada día más la fe, juntamente conmigo, yo también, ¿verdad? Necesitamos cada día abrazarnos más de la fe. Y aquí nos da a demostrar que por qué él pedía una moneda. Porque realmente no la tenía. Dependía totalmente de nuestro Dios en todo. Así es de que ellos le facilitaron la moneda. Vamos a leer el 16-17 rápidamente y ahí lo vamos a culminar. Esta parte de la enseñanza. Se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Qué hermoso. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una parte muy importante. Bueno, ahí nos vamos a quedar en el versículo 16 al 17. Amén. Reciban un saludo de nuestros pastores generales, Pastor Agustín González y nuestra hermana María González. También reciban un saludo, ¿verdad?, de todos los de la Iglesia Emanuel, de la directiva, y reciban un saludo y un abrazo de mi persona, mi familia. Mil gracias por sus oraciones, por siempre llevarnos con ustedes en sus oraciones. La verdad, estamos muy agradecidos por ello y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Seguimos instándoles de una manera especial de los de aquí, pues de casa, que si tiene a bien dar sus diezmos, sus ofrendas, pues la librería sigue abierta de 12:30 a 1 de la tarde para las 5 de la tarde. Ahí está nuestra pastora María González y ahí puede usted hacer llegar sus diezmos, y si no, por el sistema electrónico Givelify, estamos abiertos con ellos. Y yo creo que hasta ahora
yo en lo personal lo puedo decir, el Señor no nos ha dejado. Él ha estado con nosotros. Y así como estuvo en el 2020, estará en este año 2021. Estaré orando en esta hora de una manera especial por sus ofrendas y por sus diezmos, por su estado financiero, su economía, creyendo que el Señor suplirá como suplió en el 2020. Recuérdese, no se preocupe, aunque es fácil decir que no nos preocupemos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros dependamos y sigamos dependiendo del Señor, porque hasta aquí Él no nos ha dejado. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por nutrirnos de ella. A mí en lo personal me llena, Señor. Estoy necesitado cada día de aprender de tu palabra. En esta hora, Dios mío, me uno al clamor, Padre eterno, de todos aquellos que están pasando situaciones económicas bastante mal, Padre eterno. Te pedimos de una manera especial que ellos sigan creyendo que tú suplirás, Padre eterno, de una manera especial. En este año 2020 que pasó, las cosas necesarias siempre fueron, Dios mío, en nuestra vida. Te pedimos que este año de 2021 también lo sea, Padre eterno, y que nuestro corazón no se acongoje ni se preocupe, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades en gloria, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios mío, que aquellas personas, Dios eterno, que han dado su diezmo, Señor, que han dado sus ofrendas, sean bendecidas de una manera especial. Y que tú honres su fe, Padre eterno, en cuanto al económico, como lo has hecho espiritualmente, Señor. También aquellos, Dios mío, que están pasando alguna situación económica en la cual no han presentado lo que a ti te pertenece, Señor. Insto, Dios mío, a que prueben esto, Señor, y tu bendición caerá de los cielos. También sigo orando, Señor, por todas las personas que tendrían alguna necesidad física, algún dolor o alguna situación que estén pasando, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Sé tú ahí, Señor, sanando, Señor, en lo interior, en lo físico y en todas las áreas que son necesarias. Creemos en ti y en tu poder, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, y gracias por este primer miércoles de febrero del año 2021. Sean bendecidos, pasen una muy buena noche y nos miramos el próximo miércoles si Dios lo permite. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo.